Existe una enseñanza profunda del Padre Pío sobre la naturaleza espiritual de visitar cementerios y tumbas que pocos conocen hoy en día. Una revelación basada en sus propias experiencias místicas y en su comprensión teológica de la comunión de los santos. Este humilde capuchino italiano, quien tenía contacto frecuente con almas del purgatorio que se le aparecían pidiendo oraciones, poseía conocimiento extraordinario sobre qué sucede en el reino espiritual cuando visitamos las tumbas de nuestros seres queridos fallecidos. El Padre Pío no veía las visitas al cementerio como mero ritual cultural o expresión sentimental de duelo, sino como encuentro espiritual real con dimensiones y consecuencias que trascienden completamente lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Sus enseñanzas sobre este tema están fundamentadas en la doctrina católica de la comunión de los santos, la creencia de que los vivos, las almas en el purgatorio, y los santos en el cielo, están unidos en un solo cuerpo místico de Cristo, donde hay intercambio constante de amor, oración y gracia entre todos los miembros. Para el Padre Pío, cada visita a una tumba es oportunidad preciosa de fortalecer este vínculo espiritual con aquellos que han partido, de ofrecer sufragio que realmente alivia su sufrimiento si están en el purgatorio, y de recibir su intercesión si ya están en el cielo. El santo enseñaba verdades específicas sobre lo que ocurre al alma, tanto del visitante como del difunto, durante estas visitas que transforman completamente nuestra comprensión de esta práctica piadosa. La primera y más fundamental enseñanza del Padre Pío sobre visitar tumbas es que las almas de los difuntos son conscientes de nuestras visitas y responden a ellas de maneras reales, aunque invisibles para nosotros. El santo explicaba que, aunque los cuerpos físicos de los difuntos permanecen en las tumbas en estado de descomposición, esperando la resurrección final, las almas inmortales de estas personas continúan existiendo conscientes en uno de tres estados: el cielo, el purgatorio o el infierno. Para las almas en el cielo, nuestra visita a sus tumbas es motivo de alegría porque demuestra que aún las recordamos con amor y que mantenemos conexión con ellas. Estas almas bienaventuradas ven nuestras visitas desde su posición en la presencia de Dios y responden mediante intercesión aumentada por nosotros ante el trono divino. El Padre Pío enseñaba que cuando visitamos tumba de alguien que está en el cielo, esa alma santa obtiene permiso especial de Dios para acercarse espiritualmente a nosotros de manera más intensa durante nuestra visita, bendiciéndonos e intercediendo por nuestras necesidades específicas. Para las almas en el purgatorio, que están siendo purificadas de los restos de pecado antes de entrar al cielo, nuestras visitas son fuente de consuelo inmenso y esperanza. Estas almas sufren intensamente la separación temporal de Dios y anhelan desesperadamente las oraciones de los vivos que pueden acortar su tiempo de purificación. El Padre Pío explicaba que, cuando visitamos tumba de alguien en el purgatorio y oramos por esa alma, nuestra presencia física en el lugar de descanso de su cuerpo crea conexión espiritual especialmente intensa que hace nuestras oraciones particularmente efectivas para aliviar su sufrimiento. El santo capuchino enseñaba que hay razón teológica específica por la cual oraciones ofrecidas en el cementerio junto a la tumba del difunto tienen poder especial comparado con oraciones ofrecidas por esa misma persona en otros lugares. El Padre Pío explicaba que aunque Dios está presente en todas partes y puede escuchar nuestras oraciones sin importar dónde las ofrezcamos, hay principio sacramental profundo en juego. Lo físico y lo espiritual están conectados de maneras misteriosas que no comprendemos completamente. El cuerpo físico del difunto, aunque ahora sin vida, fue durante su existencia terrena templo del Espíritu Santo, instrumento mediante el cual su alma se expresaba
y actuaba en el mundo material. Ese cuerpo fue consagrado especialmente mediante los sacramentos que recibió en bautismo, confirmación, Eucaristía, y en momento de muerte, unción de enfermos. Aunque el alma ha partido, hay conexión espiritual residual entre el alma y los restos mortales que aguardan la resurrección cuando alma y cuerpo serán reunidos gloriosamente cuando nos colocamos físicamente junto a esos restos mortales y oramos. Nuestra oración viaja, por así decirlo, a través de ese vínculo misterioso entre cuerpo y alma, alcanzando al difunto con intensidad especial. El Padre Pío comparaba esto con diferencia entre hablar con alguien por teléfono versus hablar cara a cara. Ambos son comunicación real, pero hay intimidad y poder aumentados en encuentro cara a cara. Similarmente, orar por difunto en su tumba es encuentro cara a cara espiritual que tiene poder especial. El Padre Pío también revelaba que durante nuestras visitas a tumbas algo profundo sucede en nuestra propia alma. Además del efecto en el alma del difunto, el santo enseñaba que estar físicamente presente en cementerio, rodeados de recordatorios tangibles de la mortalidad humana, produce efecto espiritual de sobriedad saludable que corrige nuestra tendencia natural a vivir como si esta vida fuera todo lo que existe en nuestra cultura contemporánea que niega y evita la muerte de todas las formas posibles. Visitantes a cementerios experimentan confrontación necesaria con la realidad de que todos moriremos, que nuestra existencia terrena es temporal y que debemos vivir con conciencia de eternidad. El Padre Pío explicaba que esta confrontación con mortalidad, lejos de ser mórbida o deprimente, como muchos piensan, es en realidad regalo espiritual que nos ayuda a mantener perspectiva apropiada sobre lo que realmente importa. Cuando caminamos entre tumbas, viendo nombres y fechas de personas que una vez vivieron, trabajaron, amaron, sufrieron y finalmente murieron como todos moriremos, nuestra alma recibe lección de humildad que no puede ser enseñada tan efectivamente de ninguna otra manera. Las preocupaciones que nos parecían monumentales antes de entrar al cementerio, las ambiciones que consumían nuestra energía, los resentimientos que guardábamos, todos estos se revelan en su verdadera insignificancia. Cuando los vemos desde perspectiva de la tumba, el Padre Pío enseñaba que esta reorientación espiritual es gracia preciosa que recibimos. Cada vez que visitamos cementerio con corazón abierto, el santo capuchino también enseñaba sobre fenómenos espirituales, específicos que pueden ocurrir durante visitas a tumbas cuando estamos en estado de gracia y oramos con fe sincera. El Padre Pío compartía que él personalmente había experimentado, en múltiples ocasiones, presencia tangible de almas de difuntos durante sus visitas a cementerios. Estas almas se manifestaban de diversas maneras, a veces mediante sensación interior de presencia amorosa, otras veces mediante comunicación mental, donde el Padre Pío recibía impresiones claras de gratitud del alma por sus oraciones o peticiones de oraciones adicionales, específicas. En casos más raros, el santo experimentaba manifestaciones visuales donde veía realmente las almas, frecuentemente rodeadas de luz que indicaba su nivel de purificación. El Padre Pío explicaba que, aunque no todos tenemos dones místicos para experimentar estas manifestaciones directas, todos experimentamos efecto espiritual real de encuentro con los difuntos cuando visitamos sus tumbas en oración. Incluso, si no lo percibimos conscientemente, el santo comparaba esto a vitaminas que operan en nuestro cuerpo produciendo efectos reales, aunque no sintamos nada inmediatamente. Cuando oramos junto a tumba de ser querido, algo real está ocurriendo en el reino espiritual. A nuestra alma está siendo fortalecida mediante conexión con la comunión de santos. El alma del difunto está siendo consolada o aliviada según su estado, y Dios está siendo glorificado mediante nuestra práctica de caridad cristiana que continúa amando más allá de la muerte. El Padre Pío también enseñaba específicamente sobre qué oraciones son más apropiadas
y efectivas cuando visitamos tumbas. El santo recomendaba especialmente el rezo del rosario junto a la tumba, explicando que la Virgen María tiene papel especial como Madre de Misericordia y Consoladora de almas en el purgatorio cuando rezamos el rosario por difunto. Invocamos intercesión poderosa de María, quien presenta nuestras oraciones ante su Hijo con efectividad especial. El Padre Pío también recomendaba rezar el De Profundis. Salmo 130, que comienza desde lo profundo clamo a ti, Señor, que la Iglesia tradicionalmente usa en liturgia de difuntos. Este salmo expresa perfectamente el clamor del alma en purgatorio que espera misericordia divina, y cuando lo rezamos en nombre de los difuntos, prestamos nuestra voz a su súplica. El santo también recomendaba oración específica pidiendo descanso eterno. Jacquien a eterno, donoeis, Domini, et lux, perpet, qua volusiaci, eis dali. Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, seguida por el rezo del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Pero el Padre Pío enfatizaba que más importante que fórmulas específicas es la sinceridad del corazón. Oración breve pero genuina, ofrecida con amor real por el difunto y confianza en misericordia de Dios. Tiene más valor que recitación larga y mecánica de múltiples oraciones sin verdadera devoción. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos tumbas de aquellos que nos han dañado o con quienes teníamos relaciones difíciles y ofrecemos oración de perdón sincero junto a sus tumbas, esto produce liberación espiritual extraordinaria, tanto para ellos como para nosotros. El Padre Pío enseñaba que resentimientos y falta de perdón no terminan automáticamente con la muerte, sino que pueden mantener ataduras espirituales entre vivos y muertos que causan sufrimiento a ambos. Cuando persona muere sin haber sido perdonada por nosotros, esa falta de perdón puede aumentar su sufrimiento en el purgatorio, porque están conscientes de la separación que su pecado contra nosotros causó y anhelan reconciliación, pero ya no pueden hacer nada desde su lado para obtener nuestro perdón. Nuestra visita a su tumba con corazón perdonador puede ser liberación inmensa para ellos. El Padre Pío compartía testimonios de almas que se le habían aparecido expresando gratitud profunda porque alguien finalmente había venido a su tumba a ofrecer el perdón que habían anhelado durante años de purificación. Al mismo tiempo, cuando ofrecemos este perdón junto a la tumba, nuestra propia alma experimenta liberación de cadenas de amargura que nos han estado envenenando. El Padre Pío explicaba que visita a tumba de alguien que nos ofendió, con intención específica de perdonar y orar por esa alma, es uno de los actos más poderosos de caridad cristiana que podemos realizar, imitando directamente a Cristo, quien perdonó a sus crucificadores mientras moría. El Padre Pío también enseñaba sobre la práctica de visitar tumbas de personas santas conocidas por su virtud, incluso si no nos relacionamos personalmente con ellas. El santo explicaba que cuando visitamos tumba de persona que vivió vida ejemplarmente santa, especialmente si murió en olor de santidad, estamos efectivamente visitando a alguien que muy probablemente está en el cielo, intercediendo ante Dios. En estas visitas pueden ser ocasiones de pedir su intercesión por nuestras necesidades, agradecer el ejemplo que nos dejaron mediante sus vidas santas y pedir gracia de imitar sus virtudes. El Padre Pío señalaba que esto es similar a peregrinaciones a santuarios de santos canonizados, excepto que estamos visitando a alguien cuya causa de canonización aún no ha sido procesada oficialmente por la Iglesia, pero que reconocemos personalmente como santo por el testimonio de su vida. El santo también advertía que estas visitas deben hacerse con humildad apropiada, reconociendo que solo Dios conoce con certeza el destino final de cada alma, y que debemos evitar presunción de canonizar personas sin autoridad de la Iglesia. Sin embargo, cuando tenemos razones fundadas
para creer que persona vivió y murió en santidad, visitar su tumba para pedir su intercesión es práctica piadosa completamente apropiada. El santo capuchino también abordaba la cuestión de visitar tumbas de aquellos cuyos estilos de vida sugieren que pueden estar en estado de condenación. Esta es situación pastoralmente muy delicada. El Padre Pío enseñaba que aunque la Iglesia nunca ha declarado oficialmente que ninguna persona específica esté en el infierno, incluso Judas, porque solo Dios conoce el corazón humano completamente y lo que ocurrió en los momentos finales antes de muerte. Hay casos donde circunstancias sugieren fuertemente que persona murió en pecado mortal sin arrepentimiento. El santo explicaba que incluso en estos casos nunca es inapropiado visitar la tumba y orar, pero la naturaleza de nuestra oración debe ser diferente. No podemos orar pidiendo que Dios saque a alguien del infierno, porque las almas allí han hecho elección final y definitiva de rechazar a Dios, y Dios respeta esa libertad horrible, incluso hasta el punto de permitir condenación eterna. Sin embargo, podemos y debemos orar confiando en la misericordia de Dios, que es infinitamente mayo. Que nuestro entendimiento podemos pedir perdón por cualquier manera en que contribuimos a la caída espiritual de esa persona. Y podemos ofrecer nuestra visita como acto de caridad que se niega a condenar definitivamente a nadie, mientras confiamos el juicio final completamente a Dios. El Padre Pío también enfatizaba que estas visitas nos recuerdan poderosamente la seriedad de elecciones morales que hacemos en esta vida y la realidad terrible de que condenación eterna es posibilidad real, que debemos evitar mediante vida de conversión constante. El Padre Pío también enseñaba sobre frecuencia apropiada de visitas a tumbas. El santo reconocía que diferentes personas tienen circunstancias diferentes que afectan cuán frecuentemente pueden visitar cementerios. Para aquellos que viven cerca del cementerio donde están enterrados seres queridos, el Padre Pío recomendaba visitas regulares, idealmente mensuales o incluso más frecuentes, si es práctico, especialmente durante primeros años después de muerte, cuando es más probable que alma esté aún en purgatorio, necesitando nuestras oraciones. Para aquellos que viven lejos, el santo aconsejaba hacer esfuerzo especial de visitar durante ocasiones significativas como aniversarios de muerte, cumpleaños del difunto o días festivos importantes. El Padre Pío también enfatizaba especial importancia de visitas durante el mes de noviembre, tradicionalmente dedicado a almas del purgatorio, cuando la Iglesia ofrece indulgencias especiales para sufragio de difuntos. El santo explicaba que aunque nuestras oraciones por los difuntos son valiosas en cualquier momento, hay tiempos litúrgicos cuando la Iglesia abre tesoros especiales de gracia mediante indulgencias que pueden ser aplicadas a las almas en el purgatorio. Y combinar estas gracias especiales con visita física a tumba crea oportunidad extraordinaria de ayudar a nuestros seres queridos fallecidos. Al concluir esta primera parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre lo que sucede al alma cuando visitamos tumbas, vemos que el santo nos está revelando dimensión completamente diferente de esta práctica que la cultura secular reduce a mero ritual sentimental. Para el Padre Pío, cada visita a cementerio es encuentro espiritual real en el contexto de la comunión de los santos, donde vivos y muertos permanecen conectados por lazos de amor que la muerte física no puede romper. Cuando visitamos tumbas con fe y oración sincera, estamos participando en obra de misericordia espiritual de orar por los vivos y los muertos. Estamos fortaleciendo nuestra propia alma mediante confrontación saludable con nuestra mortalidad. Y estamos abriendo canales de gracia que fluyen bidireccionalmente entre nosotros y aquellos que han partido. Esta comprensión transforma completamente cómo abordamos visitas a cementerios, elevándolas de obligaciones sociales o expresiones de duelo a oportunidades preciosas de participar activamente en economía espiritual del reino de Dios.
que trasciende completamente las fronteras de vida y muerte. El Padre Pío también enseñaba sobre transformaciones espirituales específicas que ocurren en nuestra propia alma cuando visitamos tumbas con la disposición correcta. El santo explicaba que uno de los efectos más profundos de estas visitas es el crecimiento en la virtud de la esperanza cristiana, no la esperanza mundana que es simplemente optimismo sobre circunstancias futuras, sino la virtud teologal de esperanza, que es confianza firme en las promesas de Dios sobre vida eterna y resurrección. Cuando estamos junto a la tumba de un ser querido que murió en Cristo, meditando sobre el hecho de que su cuerpo descansa aquí temporalmente, esperando la resurrección gloriosa del último día. Nuestra fe en estas verdades centrales del cristianismo se fortalece de manera tangible. El Padre Pío explicaba que leer sobre resurrección en libros o escucharla predicada en homilías tiene valor, pero hay algo único en pararse físicamente sobre tierra que contiene restos mortales de alguien que amamos, mientras contemplamos la promesa de Dios de que estos huesos secos vivirán nuevamente. Esta experiencia concreta ancla nuestra esperanza en realidad física, de manera que fortalece enormemente nuestra capacidad de mantener esa esperanza durante nuestras propias pruebas y eventualmente cuando enfrentemos nuestra propia muerte. El santo compartía que muchas personas que habían visitado fielmente tumbas de seres queridos durante años desarrollaban paz extraordinaria sobre su propia mortalidad porque habían meditado tan frecuentemente sobre la promesa de resurrección en contexto concreto de cementerio que la verdad había penetrado profundamente en sus almas. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos tumbas de nuestros padres, abuelos y ancestros, algo místico ocurre relacionado con lo que la Iglesia llama la transmisión de fe a través de generaciones. El Padre Pío enseñaba que estamos conectados espiritualmente no solo con los vivos, sino con todos aquellos de cuya línea descendemos, formando cadena espiritual que se extiende hacia atrás a través de siglos. Cuando visitamos tumbas de nuestros ancestros y oramos por ellos, honramos esta conexión y fortalecemos la transmisión de gracia que fluye a través de líneas familiares. El santo explicaba que muchas de las bendiciones espirituales que disfrutamos en nuestra vida son frutos de oraciones que nuestros ancestros ofrecieron por generaciones futuras, y cuando oramos por ellos junto a sus tumbas, completamos círculo de caridad que trasciende el tiempo. El Padre Pío también señalaba que estas visitas nos recuerdan nuestra responsabilidad de transmitir la fe a la próxima generación, así como nuestros ancestros nos pasaron el don de la fe mediante su testimonio y oraciones. Nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros descendientes. Esta conciencia de pertenecer a cadena transgeneracional de fe, visualizada concretamente cuando visitamos cementerio y vemos tumbas de múltiples generaciones de nuestra familia, cultiva sentido profundo de responsabilidad espiritual y humildad, apropiada sobre nuestro lugar en plan providencial de Dios, que se desarrolla a través de siglos. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. El Padre Pío también enseñaba sobre el fenómeno espiritual de lo que llamaba adopción espiritual de almas olvidadas. El santo explicaba que en cada cementerio hay tumbas de personas que ya no tienen nadie vivo que las visite o rece por ellas. Sus familiares han muerto, sus amigos los han olvidado, y sus tumbas están abandonadas, frecuentemente descuidadas y cubiertas de maleza. Estas almas olvidadas, si están en el purgatorio, sufren no solo los dolores de purificación, sino también la agonía adicional de sentirse completamente abandonadas por los vivos. El Padre Pío animaba fuertemente la práctica de adoptar espiritualmente algunas de estas almas olvidadas, comprometiéndose a visitarlas regularmente, cuidar sus tumbas y orar por ellas como si fueran nuestros propios familiares. El santo prometía que esta práctica de caridad heroica hacia almas que no pueden hacer nada por nosotros,
en retorno, genera gracias extraordinarias. Explicaba que cuando estas almas finalmente entran al cielo, libradas del purgatorio en parte mediante nuestras oraciones fieles, se convierten en intercesores poderosísimos por nosotros ante Dios, agradecidas eternamente por la caridad que les mostramos cuando estaban completamente desamparadas. El Padre Pío conocía personas que habían adoptado esta práctica y que reportaban que después de comenzar a cuidar tumbas abandonadas y orar por almas olvidadas, sus propias vidas habían sido transformadas mediante gracias inesperadas, problemas resueltos milagrosamente y, sobre todo, crecimiento profundo en caridad que se extendía a todas las áreas de su vida. El santo capuchino también abordaba la práctica específica de visitar tumbas durante el Triduo Pascual, especialmente el Sábado Santo. El Padre Pío enseñaba que este día tiene significado especial para almas en el purgatorio porque conmemora el descenso de Cristo a los infiernos, término teológico que se refiere no al lugar de condenación, sino al reino de los muertos, donde liberó a las almas justas que habían estado esperando la redención. Cuando visitamos cementerio el Sábado Santo y meditamos sobre este misterio mientras oramos por nuestros difuntos, participamos simbólicamente en la obra liberadora de Cristo. El santo explicaba que la Iglesia enseña que Cristo descendió para llevar la noticia de la redención a aquellos que habían muerto antes de su venida, y que este descenso fue victoria triunfal sobre la muerte misma. Cuando visitamos tumbas en este día santo, nuestra oración adquiere poder especial porque se une misteriosamente a la obra redentora de Cristo en el reino de los muertos. El Padre Pío también recomendaba visitas durante la octava de Pascua, cuando la Iglesia celebra la resurrección, porque estas visitas son testimonio poderoso de nuestra fe en que aquellos cuyos cuerpos yacen en tumbas participarán en la resurrección gloriosa de Cristo. El Padre Pío también enseñaba sobre importancia de llevar a niños a cementerios y usar estas visitas como oportunidades de catequesis sobre muerte, resurrección y comunión de santos. El santo reconocía que muchos padres modernos evitan llevar a niños a cementerios, pensando que es inapropiado o que los traumatizará. El Padre Pío rechazaba completamente esta aproximación, argumentando que esconder la realidad de la muerte de los niños los deja espiritualmente despreparados para confrontarla inevitablemente más tarde en la vida. En cambio, el santo aconsejaba que padres lleven a niños al cementerio desde edad temprana, por supuesto adaptando la experiencia a su nivel de desarrollo, y usen estas visitas para enseñar verdades cristianas fundamentales de manera concreta y memorable. Cuando niño pequeño pregunta ¿por qué la abuela está durmiendo bajo la tierra?, padres tienen oportunidad perfecta de explicar que el cuerpo de la abuela está descansando aquí esperando el día de la resurrección, pero que su alma está viva con Jesús en el cielo, mirándolos amorosamente. El Padre Pío sugería que padres enseñen a niños a llevar flores a tumbas de familiares, hacer señal de la cruz y rezar oraciones apropiadas para su edad. Estas experiencias tempranas positivas con muerte en contexto de fe crean fundamento que servirá a niños durante toda su vida, dándoles marco cristiano para procesar pérdidas inevitables que experimentarán. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos tumbas de aquellos que murieron trágicamente o inesperadamente, especialmente jóvenes o víctimas de violencia, nuestra presencia orante tiene significado especial tanto para el alma del difunto como para comunidad más amplia. El Padre Pío explicaba que muertes trágicas frecuentemente dejan heridas espirituales en comunidades que necesitan sanación. Cuando visitamos estas tumbas y oramos no solo por el alma del difunto, sino también por sanación de todos los afectados por la tragedia, participamos en ministerio de consolación que imita el ministerio del Espíritu Santo, el Paráclito o Consolador. El santo compartía que había presenciado casos donde comunidades enteras
habían sido transformadas espiritualmente después de que miembros comenzaron a visitar regularmente tumba de víctima de crimen violento, orando por sanación y reconciliación. Estas visitas mantenían viva la memoria del difunto de manera que honraba su dignidad humana, mientras simultáneamente impedía que comunidad se consumiera en ciclos de venganza y amargura. El Padre Pío también señalaba que estas visitas son testimonio público poderoso de que la vida humana es sagrada y que cada persona, sin importar cómo murió, merece ser recordada y honrada. El Padre Pío también enseñaba sobre prácticas específicas que pueden aumentar la efectividad espiritual de nuestras visitas a cementerios. El santo recomendaba fuertemente hacer estas visitas en estado de gracia sacramental, habiendo confesado recientemente si tenemos conciencia de pecado mortal. Explicaba que, cuando estamos en estado de gracia, nuestras oraciones tienen poder aumentado, porque somos templos vivientes del Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien hace nuestras oraciones verdaderamente efectivas. El Padre Pío también sugería que cuando sea posible, es ideal visitar cementerio después de haber asistido a misa y recibido comunión ese mismo día. La gracia eucarística que llevamos en nuestras almas después de recibir el cuerpo y sangre de Cristo añade poder extraordinario a nuestras oraciones por los difuntos. El santo también recomendaba la práctica de ayunar o hacer algún sacrificio pequeño el día que visitamos cementerio, ofreciendo ese sacrificio específicamente por alivio de almas que visitaremos. Esta combinación de oración, sacrificio y participación sacramental crea lo que el Padre Pío llamaba bouquet espiritual, que es particularmente fragante ante Dios y particularmente efectivo para liberar almas del purgatorio. El santo capuchino también abordaba la cuestión de emociones apropiadas durante visitas a cementerios. El Padre Pío reconocía que lágrimas y tristeza son respuestas naturales y apropiadas a pérdida de seres queridos, y que Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Sin embargo, el santo también enseñaba que nuestro duelo como cristianos debe ser cualitativamente diferente del duelo de aquellos sin esperanza de resurrección. San Pablo escribe que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. El Padre Pío explicaba que cuando visitamos tumbas, está bien llorar la separación temporal y extrañar la presencia física de nuestros seres queridos, pero estas lágrimas deben estar mezcladas con esperanza gozosa de reunión eterna. El santo advertía contra duelo excesivo o prolongado que se convierte en resentimiento contra Dios por permitir la muerte o en desesperación que niega las promesas de resurrección. Cuando duelo se vuelve tan consumidor que nos paraliza espiritualmente o nos impide vivir nuestras vidas apropiadamente. El Padre Pío aconsejaba buscar ayuda mediante dirección espiritual, porque este tipo de duelo desordenado no honra ni al difunto ni a Dios. El santo también enseñaba que gradualmente, a medida que procesos de duelo sano progresan y nuestra fe se fortalece, nuestras visitas a cementerios deberían volverse menos dominadas por tristeza y más caracterizadas por paz, esperanza e incluso alegría serena al contemplar la vida eterna que nuestros seres queridos disfrutan o disfrutarán. El Padre Pío también revelaba que cuando visitamos cementerio y rezamos el Vía Crucis entre las tumbas, meditando en el sufrimiento de Cristo mientras caminamos entre recordatorios de mortalidad humana, esto crea experiencia espiritual particularmente poderosa. El santo explicaba que el Vía Crucis rezado en cementerio conecta directamente la pasión de Cristo con nuestra propia mortalidad y la de aquellos que amamos. Cada estación adquiere significado adicional cuando la meditamos rodeados de tumbas, cuando contemplamos a Cristo cayendo bajo el peso de la cruz. Pensamos en nuestros seres queridos que cayeron bajo peso de enfermedad o edad antes de su muerte. Cuando meditamos sobre María encontrando a su Hijo en camino al Calvario, pensamos en nuestro propio dolor de ver sufrir a seres queridos. Cuando contemplamos a Cristo,
siendo clavado a la cruz. Pensamos en sufrimientos finales de aquellos que ahora descansan aquí. El Padre Pío también explicaba que rezar el Vía Crucis en cementerio es acto de caridad extraordinaria por las almas del purgatorio, porque les recordamos que su sufrimiento purificador tiene significado redentor cuando se une al sufrimiento de Cristo. Así como nosotros encontramos consuelo al unir nuestro dolor de pérdida al dolor de María perdiendo a su hijo. El santo capuchino también enseñaba sobre la práctica de plantar flores o árboles en tumbas como actos de amor y cuidado por los difuntos. El Padre Pío veía esta práctica como bella cuando se hace con intención correcta, reconociendo que cuidar físicamente del lugar de descanso de nuestros seres queridos es expresión tangible de amor que continúa más allá de la muerte. Sin embargo, el santo también advertía contra obsesión excesiva con mantenimiento de tumbas que se convierte en sustituto de lo que realmente importa en oración por el alma del difunto. Pío conocía familias que gastaban fortunas en monumentos elaborados y mantenimiento impecable de tumbas, pero que nunca ofrecían una sola misa por las almas de aquellos enterrados allí. El santo señalaba la inversión equivocada de prioridades. A mejores tumba simple, con flores modestas, visitada regularmente por alguien que ora fervientemente por el alma. Que mausoleo magnífico, visitado solo por jardineros contratados, mientras nadie reza nunca por el difunto. El Padre Pío enseñaba que si tenemos recursos limitados, deben ir primero a misas y oraciones por el alma, y solo después a embellecimiento físico de la tumba. El difunto no se beneficia del mármol costoso, pero se beneficia inmensamente de cada misa ofrecida por su intención. Al concluir esta segunda parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre lo que sucede al alma cuando visitamos tumbas, vemos que el santo nos está revelando dimensiones cada vez más profundas de esta práctica sagrada. Las visitas a cementerios no son simplemente rituales sentimentales o deberes sociales, sino encuentros espirituales multifacéticos donde ocurren transformaciones en nuestra propia alma, donde las almas de los difuntos son consoladas y aliviadas, donde la comunión de santos se fortalece, donde virtudes teologales de fe, esperanza y caridad son cultivadas, y donde participamos activamente en economía de gracia que caracteriza el reino de Dios. El Padre Pío nos está invitando a recuperar comprensión profundamente católica de estas prácticas que nuestra cultura secular ha vaciado de su significado espiritual, restaurándolas a su propósito original como medios poderosos de santificación, tanto para vivos como para muertos. Cuando abordamos visitas a cementerios con esta comprensión renovada, cada visita se convierte en peregrinación sagrada que nos acerca a Dios y a aquellos que han partido antes que nosotros, hacia la patria celestial que todos compartiremos eternamente. El Padre Pío también enseñaba sobre un fenómeno espiritual particular que ocurre cuando visitamos tumbas en fechas significativas como aniversarios de muerte, cumpleaños del difunto o días festivos familiares. El santo explicaba que en estos días especiales, cuando múltiples familiares y amigos frecuentemente convergen en el cementerio simultáneamente, se crea lo que describía como concentración de gracia particularmente poderosa. Cuando varias personas que amaron al difunto se reúnen junto a su tumba y oran unidas, sus oraciones individuales no simplemente se suman, sino que se multiplican espiritualmente mediante efecto que el Padre Pío comparaba con coro donde voces armonizan para crear algo más bello y poderoso que la suma de voces individuales. El santo explicaba que el alma del difunto, si está en el purgatorio, experimenta estas reuniones como visitas especialmente consoladoras, sintiendo tangiblemente el amor que persiste incluso después de la muerte. Para almas en el cielo, estas reuniones son oportunidades de acercarse espiritualmente a múltiples seres queridos simultáneamente,
bendiciendo a todos con intercesión intensificada. El Padre Pío particularmente recomendaba que familias hicieran esfuerzo de reunirse en la tumba en el aniversario de muerte, transformando lo que podría ser solo día de tristeza en ocasión de oración poderosa, testimonio de unidad familiar que trasciende la muerte y renovación de compromiso de mantener viva la memoria y los valores del difunto. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos tumbas y ofrecemos indulgencias específicamente por el alma del difunto, esto puede ser medio de liberar instantáneamente a esa alma del purgatorio. Si las condiciones son correctas, el Padre Pío enseñaba que la Iglesia, mediante su poder de las llaves dado por Cristo, ofrece indulgencias que son remisión de pena temporal, debida por pecados ya perdonados. Estas indulgencias pueden ser aplicadas a nosotros mismos o a las almas del purgatorio. El santo explicaba que indulgencia plenaria, que remueve toda la pena temporal, puede liberar completamente a alma del purgatorio si esa alma está en estado donde la pena restante corresponde exactamente a la gracia de la indulgencia. Las condiciones para ganar indulgencia plenaria generalmente incluyen confesión sacramental reciente, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa y desapego completo de todo pecado, incluso venial, durante ciertos tiempos del año, especialmente del 1 al 8 de noviembre. La Iglesia ofrece oportunidad de ganar indulgencia plenaria, aplicable a almas del purgatorio, mediante visita a cementerio, acompañada de oración por los difuntos. El Padre Pío animaba fervientemente a católicos a aprovechar estas oportunidades, explicando que pocos actos de caridad que podemos realizar tienen potencial de beneficiar tanto a otro ser humano como ganar indulgencia plenaria que puede liberar instantáneamente a alma del purgatorio y enviarlo directamente al cielo. El santo compartía que había conocido casos revelados mediante visiones místicas, donde almas habían sido liberadas del purgatorio precisamente en el momento cuando familiar visitó su tumba y ofreció indulgencia plenaria por su intención. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de mantener conversaciones con nuestros seres queridos fallecidos durante nuestras visitas a sus tumbas. El santo explicaba que aunque los difuntos no pueden responder audiblemente, están conscientes de nuestras palabras y pensamientos cuando los dirigimos a ellos en oración. El Padre Pío animaba a personas a hablar naturalmente a sus seres queridos fallecidos junto a sus tumbas, compartiendo eventos de la vida familiar, pidiéndole su intercesión por necesidades específicas, expresando amor continuo y buscando su guía espiritual desde su posición más cercana a Dios. El santo explicaba que esta comunicación no es espiritismo prohibido, que involucra intentar forzar a muertos a comunicarse mediante médiums y sesiones, sino simplemente extensión natural de amor que la muerte no destruye, fundamentada en doctrina católica de comunión de santos. Cuando hablamos a nuestros difuntos en contexto de oración cristiana, reconociendo que cualquier comunicación está mediada por Dios y sujeta a su voluntad, esto es práctica completamente apropiada y hasta recomendada. El Padre Pío mismo practicaba esto regularmente, hablando a su madre y otros seres queridos fallecidos cuando visitaba sus tumbas, pidiendo su intercesión y compartiendo con ellos sus preocupaciones. El santo también enseñaba que cuando pedimos intercesión de nuestros difuntos y luego experimentamos inspiraciones o corazonadas sobre cómo proceder en situaciones difíciles, estas frecuentemente son respuestas indirectas a nuestras oraciones, comunicadas mediante impresiones que el Espíritu Santo crea en nuestras almas, a veces con participación de aquellos por cuya intercesión hemos orado. El santo capuchino también abordaba el fenómeno de señales que algunas personas reportan recibir cuando visitan tumbas: mariposas que aparecen súbitamente, fragancias inexplicables, sensaciones de presencia cálida o coincidencias significativas que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. El Padre Pío adoptaba actitud equilibrada
hacia estos fenómenos. Por un lado, el santo reconocía que Dios a veces permite que los difuntos se comuniquen con nosotros mediante señales sutiles que traen consuelo sin violar el orden natural de manera dramática. Por otro lado, el Padre Pío advertía contra buscar estas señales obsesivamente o interpretarlas con certeza absoluta, porque esto puede llevar a superstición o incluso a vulnerabilidad ante engaños demoníacos que pueden imitar estas señales. El santo aconsejaba que cuando experimentamos lo que parecen ser señales durante visitas a cementerios, debemos recibirlas con gratitud humilde si traen consuelo y paz genuinos, pero nunca basar nuestra fe o decisiones importantes exclusivamente en ellas. La sustancia de nuestra relación con los difuntos debe fundamentarse en las verdades doctrinales sólidas de la comunión de santos y la resurrección, no en búsqueda de experiencias extraordinarias. El Padre Pío también advertía que obsesión con recibir señales de los muertos puede ser forma sutil de negación de la realidad de la muerte. Intento de mantener relación con el difunto exactamente como era durante su vida, en lugar de aceptar la transformación que la muerte ha traído, y permitir que nuestra relación evolucione apropiadamente. El Padre Pío también enseñaba sobre la práctica de leer la Escritura en voz alta, junto a tumbas de los difuntos. El santo explicaba que la palabra de Dios tiene poder especial, no solo para los vivos, sino también para consolar y fortalecer a las almas en el purgatorio. Cuando leemos pasajes bíblicos junto a la tumba, especialmente aquellos que hablan de resurrección, vida eterna y misericordia de Dios, estas palabras sagradas penetran el reino espiritual, llevando luz y esperanza a las almas que las escuchan. El Padre Pío recomendaba particularmente pasajes como Juan 11, la resurrección de Lázaro; Juan 14, en la casa de mi Padre hay muchas moradas; 1 Corintios 15, el gran capítulo sobre la resurrección; en Apocalipsis 21, la visión del cielo nuevo y tierra nueva. El santo también sugería leer los salmos de confianza como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, o el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Explicaba que estas palabras de escritura no solo benefician al difunto, sino que también fortalecen nuestra propia fe al meditar en ellas en el contexto concreto de estar junto a una tumba. El Padre Pío también recomendaba llevar Biblia pequeña al cementerio específicamente para este propósito, estableciendo ritual donde cada visita incluye lectura breve de pasaje significativo antes de rezar las oraciones habituales por el difunto. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos tumbas de familiares que tuvieron fe débil o que se alejaron de la iglesia antes de morir, nuestras oraciones tienen significado especial porque estas almas frecuentemente están entre las más necesitadas de sufragio. El Padre Pío explicaba que aunque no podemos saber con certeza el destino final de nadie, la misericordia de Dios es infinita y frecuentemente opera de maneras misteriosas en los momentos finales antes de muerte. Personas que parecían completamente alejadas de Dios pueden haber experimentado conversión de último minuto que nadie presenció, o pueden haber ofrecido acto de contrición imperfecta en su corazón que, aunque insuficiente para perdón completo de pecados mortales sin confesión sacramental, fue suficiente para evitar condenación y permitir entrada al purgatorio donde pueden ser purificados. El Padre Pío animaba fuertemente a familiares de estos difuntos a no darse por vencidos con ellos, sino a orar persistentemente por sus almas, confiando en la misericordia divina. El santo compartía testimonios de almas que se le habían aparecido, revelando que habían sido salvadas de condenación en último momento, precisamente porque familiares fieles continuaron orando por ellos, incluso años después de muerte que parecía haber ocurrido en estado de impenitencia.
Estas oraciones persistentes, explicaba el Padre Pío, son expresión de caridad heroica que Dios honra de maneras que frecuentemente solo comprenderemos en la eternidad. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de enseñar a adolescentes y jóvenes adultos a mantener práctica de visitar tumbas familiares, incluso después de que dejen el hogar familiar. El santo reconocía que en sociedades modernas, móviles, jóvenes frecuentemente se mudan lejos de cementerios donde están enterrados sus familiares y gradualmente pierden conexión con esta práctica importante. El Padre Pío aconsejaba a padres que, antes de que hijos adultos se muden, les lleven al cementerio para visita especial donde les transmitan formalmente responsabilidad de mantener memoria y oración por los difuntos familiares. Esta transmisión puede incluir enseñar a jóvenes ubicaciones específicas de tumbas, historias sobre los difuntos que pueden no conocer completamente, y explicación de importancia espiritual de mantener estas visitas incluso si solo pueden hacerlas ocasionalmente debido a distancia. El santo también sugería que cuando familias están dispersas geográficamente, pueden designar a miembros que viven más cerca del cementerio como guardianes que visitan regularmente en nombre de toda la familia, compartiendo fotografías y reportes con familiares distantes, mientras que aquellos que viven lejos comprometen a ofrecer misas y oraciones regulares por los difuntos, incluso si no pueden visitar físicamente las tumbas frecuentemente. Esta división de responsabilidades asegura que ningún difunto sea completamente olvidado, simplemente porque circunstancias modernas han dispersado a sus descendientes. El santo capuchino también abordaba la práctica de fotografiar tumbas durante visitas. El Padre Pío vivió antes de era de smartphones, donde fotografiar todo es reflejo casi automático. Pero los principios que enseñaba aplican claramente a esta práctica contemporánea. El santo no tenía objeción a fotografiar tumbas per se, reconociendo que estas fotografías pueden servir propósitos legítimos como compartir con familiares que no pueden visitar, documentar estado de la tumba o simplemente mantener registro de visitas. Sin embargo, el Padre Pío advertiría contra permitir que fotografiar se convierta en distracción de propósito principal de la visita, que es oración. El santo también advertiría contra publicar fotografías de tumbas en redes sociales de maneras que son exhibicionistas o que explotan duelo para obtener atención y simpatía de otros. Visitas a cementerio deben ser primariamente sobre relación privada entre nosotros, el difunto y Dios, no sobre presentación pública de nuestra piedad o nuestro duelo. Upay. Pío también advertiría contra tendencia contemporánea de estar tan enfocados en capturar momento perfectamente en fotografía que nunca realmente estamos presentes en el momento mismo. Problema que afecta no solo visitas a cementerios, sino muchos aspectos de vida moderna. El Padre Pío también enseñaba sobre importancia de incluir en nuestras oraciones junto a tumbas, no solo el difunto, cuya tumba visitamos, sino también todos los difuntos del cementerio y especialmente todas las almas del purgatorio universalmente. El santo explicaba que cuando expandimos nuestra caridad más allá de nuestro círculo inmediato para incluir a todos los que sufren en el purgatorio, demostramos amor universal que imita el amor de Cristo por toda la humanidad. Esta caridad expandida no solo beneficia a innumerables almas que oramos por ellas, sino que también enriquece nuestra propia alma, cultivando generosidad espiritual que trasciende conexiones personales. El Padre Pío sugería que después de orar específicamente por nuestros propios seres queridos junto a sus tumbas, dediquemos tiempo adicional a caminar por el cementerio, deteniéndonos ocasionalmente ante tumbas de desconocidos, especialmente aquellas que parecen abandonadas, para ofrecer oraciones breves por esas almas. El santo prometía que esta práctica de caridad universal genera gracias especiales y que las almas beneficiadas por estas oraciones de extraños
se convierten en intercesores agradecidos por nosotros. Cuando finalmente alcanzan el cielo, el santo capuchino también revelaba que cuando morimos, habiendo sido fieles en visitar y orar por nuestros difuntos, aquellas almas que beneficiamos mediante nuestras oraciones estarán presentes espiritualmente en nuestro propio momento de muerte para consolarnos y ayudarnos en nuestra transición. El Padre Pío explicaba que hay reciprocidad misteriosa en la comunión de santos, donde caridad que mostramos a los muertos es devuelta cuando nosotros mismos enfrentamos la muerte. Las almas que liberamos del purgatorio mediante nuestras oraciones, una vez en el cielo, obtienen permiso especial de Dios para acompañarnos en nuestros momentos finales, ayudándonos a resistir tentaciones de desesperación o miedo que el demonio frecuentemente lanza contra moribundos. El santo compartía que, en sus visiones del momento de muerte de personas santas, frecuentemente veía multitudes de almas bienaventuradas presentes, muchas de las cuales habían sido ayudadas por las oraciones del moribundo durante su vida terrena, y ahora venían a escoltarlo al cielo. Esta revelación añade motivación adicional poderosa para mantener práctica fiel de visitar tumbas y orar por los difuntos. No solo es obra de caridad que beneficia a otros, sino inversión espiritual que producirá dividendos cuando nosotros mismos necesitemos ayuda en nuestro paso final de esta vida a la eternidad. Al concluir esta tercera parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre lo que sucede al alma cuando visitamos tumbas, vemos que el santo nos ha revelado riqueza extraordinaria de significado espiritual en esta práctica que nuestra cultura secular ha reducido a ritual, vacío o tradición sentimental. Cada visita a cementerio es oportunidad multifacética para consolar y liberar almas en el purgatorio, para fortalecer nuestra propia esperanza en resurrección, para cultivar virtud de caridad que trasciende la muerte, para mantener lazos familiares transgeneracionales, para confrontar saludablemente nuestra propia mortalidad, para participar en intercambio de gracia que caracteriza la comunión de santos, y para prepararnos espiritualmente para nuestra propia muerte mediante construcción de red de intercesores celestiales que nos asistirán cuando llegue nuestra hora. El Padre Pío nos está invitando a recuperar esta práctica, no como obligación pesada, sino como privilegio precioso, oportunidad de participar activamente en economía de salvación que opera entre cielo, purgatorio y tierra, uniendo a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo en red de amor y oración mutua que la muerte física no puede romper ni siquiera debilitar, sino solo transformar en forma más pura y más poderosa que trasciende limitaciones de espacio y tiempo. El Padre Pío también enseñaba sobre un fenómeno espiritual profundo que ocurre cuando visitamos tumbas de mártires, santos o personas que sufrieron persecución por su fe. El santo explicaba que estos lugares están impregnados con gracia especial, porque la sangre de los mártires, como enseña la Iglesia desde tiempos antiguos, es semilla de cristianos. Cuando visitamos tumba de alguien que dio su vida por Cristo o que sufrió heroicamente por mantener fidelidad a la fe, estamos pisando tierra sagrada en sentido especial. El Padre Pío enseñaba que estas almas, habiendo pasado por purificación suprema del martirio o sufrimiento heroico por la fe, frecuentemente entraron directamente al cielo sin necesidad de purgatorio. Por lo tanto, cuando visitamos sus tumbas, no oramos tanto por ellas como con ellas, invocando su intercesión poderosa y pidiendo gracia de imitar su valentía y fidelidad. El santo explicaba que en lugares donde mártires fueron ejecutados y enterrados, especialmente en las catacumbas de Roma y otros sitios de martirio antiguo, hay presencia espiritual tangible que muchos peregrinos sensibles pueden percibir. El Padre Pío animaba peregrinaciones a estos lugares santos, explicando que contacto físico con reliquias
y tumbas de mártires tiene efecto transformador en nuestra propia fe, inspirándonos a mayor generosidad en nuestro seguimiento de Cristo y recordándonos que nuestra fe tiene precio que algunos han pagado con sus propias vidas. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos cementerios en tierras donde cristianos son actualmente perseguidos o donde genocidios religiosos han ocurrido, estas visitas tienen significado profético además de devocional. El Padre Pío explicaba qué presencia de cristianos que vienen a honrar memoria de mártires y víctimas de persecución es testimonio poderoso de que la Iglesia no olvida a sus hijos que sufren, de que comunión de santos trasciende fronteras nacionales y políticas, y de que amor cristiano es más fuerte que odio que produce persecución. El santo conocía casos de cristianos perseguidos que habían sido enormemente fortalecidos espiritualmente cuando supieron que católicos de otras partes del mundo habían visitado tumbas de sus mártires, llevando sus nombres y memorias a comunidades cristianas distantes. Estas visitas rompen aislamiento que perseguidores intentan imponer sobre comunidades cristianas perseguidas, demostrando solidaridad concreta que trasciende distancia física. El Padre Pío también enseñaba que cuando visitamos estos lugares de persecución y martirio, debemos hacer compromiso consciente de orar regularmente por cristianos que actualmente sufren persecución y, si es posible, apoyarlos materialmente mediante organizaciones que sirven a iglesia perseguida. Visita a tumbas sin seguimiento mediante acción concreta de solidaridad es oportunidad perdida de transformar conmemoración en testimonio activo. El Padre Pío también enseñaba sobre la práctica de celebrar misas en cementerios, particularmente durante festividad de Todos los Santos y el día de conmemoración de los fieles difuntos. El santo explicaba que la misa es la oración más poderosa que la Iglesia puede ofrecer por los difuntos, porque es renovación del sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. Cuando este sacrificio supremo se ofrece específicamente por las almas del purgatorio, su efectividad para aliviar su sufrimiento y acelerar su entrada al cielo es incalculable. El Padre Pío animaba fuertemente a católicos a asistir a misas celebradas en cementerios cuando sea posible, o a pedir a sacerdotes que ofrezcan misas por intenciones específicas de difunto. El santo también explicaba que hay costumbre hermosa en algunas regiones católicas de celebrar misas de aniversario en el cementerio en la fecha exacta de muerte, con familia y amigos reunidos junto a la tumba. Esta práctica combina presencia física en lugar de entierro con poder sacramental supremo de la Eucaristía, creando ocasión de gracia extraordinaria tanto para el difunto como para los vivos. El Padre Pío también enseñaba que cuando asistimos a misa por los difuntos, nuestras propias intenciones y oraciones se unen místicamente al sacrificio de Cristo, amplificando su efectividad de maneras que trascienden comprensión humana. El santo capuchino también abordaba la cuestión delicada de cremación y cómo esto afecta práctica de visitar restos de difuntos. El Padre Pío vivió en época cuando cremación era muy rara en mundo católico y de hecho prohibida por ley canónica debido a asociaciones históricas con negación de resurrección del cuerpo. La Iglesia ha modificado su posición desde entonces, permitiendo cremación siempre que no sea elegida por razones contrarias a doctrina cristiana. Sin embargo, el Padre Pío habría mantenido preferencia fuerte por entierro tradicional del cuerpo intacto, viendo esto como más consistente con reverencia cristiana por cuerpo humano como templo del Espíritu Santo y con esperanza de resurrección corporal. Respecto a visitar lugares donde cenizas están depositadas, el Padre Pío enseñaría que los principios espirituales fundamentales permanecen. El alma del difunto está consciente de nuestra presencia orante, nuestras oraciones son efectivas para su beneficio, y visitamos no porque el difunto
esté allí en sentido literal, sino porque hay conexión entre alma y sus restos mortales, ya sean cenizas o cuerpo enterrado. El santo probablemente advertiría contra práctica de dispersar cenizas de manera que no queda lugar específico para visitar, porque esto puede dificultar práctica importante de visitas regulares que benefician tanto a vivos como a muertos. También advertiría fuertemente contra prácticas cada vez más comunes de convertir cenizas en joyería o mantenerlas en hogares de maneras que no muestran reverencia apropiada. El Padre Pío también enseñaba sobre importancia de preparar nuestro propio lugar de entierro y comunicar nuestros deseos a familiares mientras aún estamos vivos y sanos. El santo no veía esto como morbosidad, sino como sabiduría espiritual que reconoce realidad de mortalidad y toma responsabilidad de no dejar decisiones difíciles únicamente a familiares dolientes. El Padre Pío sugería que como parte de preparación espiritual para muerte, adultos maduros deberían considerar dónde desean ser enterrados, preferiblemente cerca de otros familiares, de manera que futuras generaciones puedan visitar múltiples tumbas familiares en un lugar. El santo también sugería comunicar preferencias sobre tipo de servicio funerario, oraciones específicas que nos gustaría que fueran rezadas, y organizaciones caritativas a las cuales nos gustaría que donaciones memoriales fueran dirigidas en lugar de flores. Esta planificación, explicaba el Padre Pío, no solo alivia carga de familiares, sino que también asegura que nuestro funeral y entierro reflejen nuestros valores cristianos y puedan servir como última oportunidad de evangelización y testimonio de fe. El santo también sugería escribir carta o mensaje que podría ser compartido en funeral, expresando fe en resurrección, perdón a cualquiera que nos haya ofendido, amor a familia y amigos, y quizás, último consejo espiritual. Estas preparaciones transforman muerte de tragedia pasiva en acto final de amor y testimonio cristiano. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos tumbas y oramos específicamente, pidiendo al difunto que interceda por conversión de alguien que amamos, que está alejado de la fe, estas oraciones tienen poder especial. El Padre Pío explicaba que difuntos que están en el cielo, especialmente aquellos que conocieron personalmente a las personas por cuya conversión oramos, tienen interés particular en estas peticiones y interceden con fervor especial. El santo compartía casos donde conversiones dramáticas habían ocurrido después de que familiares habían visitado tumba de padre, madre o abuelo santo, pidiendo específicamente su intercesión por hijo o nieto rebelde. Estas conversiones frecuentemente incluían elementos que sugerían participación directa del difunto. La persona experimentaba sueño vívido del familiar fallecido, invitándolo a volver a Dios, o sentía presencia inexplicable del difunto en momento crítico que los llevaba a reconsiderar sus elecciones. El Padre Pío enseñaba que no debemos ser escépticos de estas experiencias cuando ocurren en contexto de oración auténtica y conducen a frutos espirituales genuinos. La comunión de santos es realidad viva, donde aquellos en el cielo activamente participan en salvación de aquellos aún en tierra. Y Dios frecuentemente usa estos vínculos de amor familiar como canales de gracia que son particularmente efectivos para tocar corazones endurecidos. El Padre Pío también enseñaba sobre práctica de llevar tierra de tierra santa o de tumbas de santos famosos para colocar en tumbas de nuestros propios seres queridos. Esta práctica, explicaba el santo, tiene raíces en devoción cristiana antigua y expresa deseo de conectar simbólicamente a nuestros difuntos con lugares santos y personas santas. Cuando colocamos puñado de tierra de Jerusalén, donde Cristo caminó, sufrió, murió y resucitó, en tumba de nuestro ser querido, estamos expresando fe de que su resurrección estará unida a resurrección de Cristo. Cuando colocamos tierra de tumba de santo en tumba de nuestro familiar, estamos invocando intercesión de ese santo
por nuestra persona querida y expresando esperanza de que compartirán gloria celestial juntos. El Padre Pío apoyaba estas prácticas cuando se hacen con fe genuina y no de manera supersticiosa, reconociendo que son sacramentales populares que expresan verdades teológicas profundas mediante símbolos tangibles. El santo también sugería que cuando hacemos esto, acompañemos el acto físico con oración explícita, pidiendo las gracias que el símbolo representa, asegurando que práctica no se convierta en mero ritual sin contenido espiritual real. El santo capuchino también abordaba el fenómeno de sueños con difuntos que muchas personas experimentan, particularmente después de visitar sus tumbas. El Padre Pío adoptaba actitud matizada hacia estos sueños. Explicaba que mayoría de sueños con difuntos son simplemente procesamientos psicológicos naturales de duelo y memoria, productos de nuestro subconsciente trabajando a través de pérdida y amor continuo. Sin embargo, el santo también reconocía que, ocasionalmente, Dios permite que difuntos se comuniquen con nosotros mediante sueños que son cualitativamente diferentes de sueños ordinarios. Estos sueños visitación tienen características distintivas en claridad inusual que persiste después de despertar. Sensación de presencia real más que de fantasía. Frecuentemente, mensaje específico que el difunto comunica y efecto transformador en nuestra vida espiritual. El Padre Pío aconsejaba que cuando experimentamos tales sueños, después de visitar tumba, debemos recibirlos con gratitud si traen consuelo y nos mueven hacia mayor santidad, pero nunca basar decisiones importantes únicamente en ellos, sin confirmación mediante oración, consejo espiritual y discernimiento cuidadoso. El santo también advertía que el demonio puede imitar estos sueños para engañarnos, por lo que cualquier mensaje recibido debe ser evaluado según su conformidad con doctrina católica y sus frutos espirituales. Sueños que producen miedo, desesperación o que nos llevan en direcciones contrarias a enseñanzas de la Iglesia no son de Dios sin importar cuán convincentes parezcan. Pai Pío también enseñaba sobre importancia de enseñar a niños pequeños a rezar por las almas del purgatorio como categoría general, no solo por familiares específicos que conocieron. El santo explicaba que cuando niños desarrollan desde temprana edad hábito de incluir estas almas olvidadas en sus oraciones nocturnas, esto cultiva sentido de comunión de santos y caridad universal que los beneficiará espiritualmente toda su vida. El Padre Pío sugería que padres expliquen a niños que hay muchas personas en el purgatorio que no tienen nadie en tierra que rece por ellas, y que nuestras oraciones pueden ayudarlas a llegar al cielo, donde se convertirán en nuestros amigos para siempre. Esta enseñanza debe adaptarse a edad del niño, evitando detalles que podrían asustarlos, pero manteniendo verdad básica de que nuestras oraciones ayudan realmente a almas que sufren. El santo también sugería que cuando familias visitan cementerio, padres señalen a niños tumbas abandonadas y expliquen que esas personas necesitan especialmente nuestras oraciones porque parecen no tener familiares que las visiten. Esta lección visual concreta hace doctrina abstracta de comunión de santos tangible y memorable para mentes jóvenes. El santo capuchino también revelaba que en el momento de nuestra propia muerte, cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, somos conscientes de quienes vienen a visitar nuestra tumba y orar por nosotros en los días y semanas después de nuestro funeral. El Padre Pío explicaba que aunque nuestra alma ha partido del cuerpo, mantenemos conexión especial con nuestros restos mortales y con lugar donde son depositados. En período inmediatamente después de muerte, cuando frecuentemente estamos en purgatorio siendo purificados. Somos dolorosamente conscientes de cada persona que viene o no viene a despedirse. Familiares que hacen esfuerzo de asistir a funeral y visitar tumba en días siguientes traen consuelo inmenso al alma
recién partida. Aquellos que por indiferencia, resentimiento persistente o simple negligencia no vienen, causan dolor adicional al alma que está ya sufriendo purificación. Esta revelación añade urgencia a práctica de asistir a funerales y visitar tumbas de familiares y amigos recientemente fallecidos. El Padre Pío también explicaba que período de primera semana después de funeral es particularmente importante para oraciones intensivas por el difunto, porque frecuentemente es cuando alma está experimentando choque inicial de juicio particular y comenzando proceso de purificación, necesitando desesperadamente sufragio de los vivos. Al concluir esta cuarta parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre lo que sucede al alma cuando visitamos tumbas, vemos que el santo nos ha revelado dimensiones cada vez más profundas de esta práctica que conectan con aspectos más amplios de vida cristiana. Solidaridad con iglesia perseguida, preparación personal para muerte, educación de próxima generación, discernimiento de experiencias espirituales extraordinarias y comprensión más profunda del período inmediatamente después de muerte. El Padre Pío nos muestra que visitas a cementerios no son prácticas aisladas, sino que están tejidas en tejido más grande de vida católica, auténtica, que reconoce que somos parte de comunidad que trasciende vida y muerte, que se extiende desde tierra, a través de purgatorio, hasta cielo. Todos unidos en Cristo, quien venció la muerte y prometió vida eterna a todos los que creen en Él. Cuando visitamos tumbas, con esta comprensión integral, cada visita se convierte en afirmación de nuestra fe en estas verdades fundamentales y participación activa en economía de gracia que caracteriza el cuerpo místico de Cristo. El Padre Pío también enseñaba sobre una dimensión profunda y frecuentemente olvidada de las visitas a cementerios en el efecto que éstas tienen en nuestra comprensión de la providencia divina y el plan eterno de Dios para cada vida. Cuando caminamos entre tumbas y leemos inscripciones con fechas de nacimiento y muerte, el santo explicaba que estamos contemplando testimonio tangible de la brevedad de la existencia humana. Una persona vivió 70 años, otra 30, un bebé solo días. El Padre Pío enseñaba que esta diversidad de duraciones de vida no es arbitraria, sino que refleja sabiduría misteriosa de Dios, quien llama a cada alma exactamente en el momento correcto, según su plan providencial único para esa persona. Cuando meditamos sobre esto en el cementerio, donde la evidencia está inscrita permanentemente en piedra, nuestra alma recibe lección de humildad y confianza en Dios que no puede ser enseñada tan efectivamente de ninguna otra manera. Aprendemos a soltar nuestra ilusión de control sobre duración de vida, tanto nuestra como de aquellos que amamos, y a confiar que Dios, en su sabiduría infinita, sabe exactamente cuándo es el momento correcto para cada alma, para hacer la transición de esta vida a la eternidad. Esta lección es particularmente sanadora para aquellos que luchan con ira hacia Dios por lo que perciben como muerte prematura de ser querido. El Padre Pío enseñaba que desde perspectiva de eternidad, no hay muerte prematura, solo el momento perfecto ordenado por Dios, que nosotros, con nuestra visión limitada, no podemos comprender completamente. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos tumbas y conscientemente ofrecemos nuestras propias vidas futuras a Dios, aceptando por adelantado cualquier momento y manera de muerte que Él escoja para nosotros. Este acto de abandono confiado tiene poder transformador extraordinario en nuestra vida espiritual presente. El Padre Pío enseñaba que el miedo a la muerte es una de las cadenas más fuertes que mantienen a las personas en esclavitud espiritual, impidiéndoles vivir con la libertad radical que Cristo ofrece. Cuando estamos junto a tumba, contemplando nuestra propia mortalidad inevitable, y conscientemente decimos a Dios, acepto la muerte
que has planeado para mí, en el momento que escojas, de la manera que determines, confiando completamente en tu amor y misericordia. Algo profundo se libera en nuestra alma. El miedo que nos ha estado controlando pierde su poder y experimentamos anticipo de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Padre Pío practicaba regularmente este acto de abandono cuando visitaba cementerios, renovando su aceptación total de la voluntad de Dios respecto a su propia muerte. El santo animaba especialmente a personas que sufrían ansiedad severa sobre muerte o que habían desarrollado terror paralizante después de perder a ser querido, a hacer este ejercicio espiritual regularmente hasta que la paz reemplace el miedo. El Padre Pío también enseñaba sobre la práctica de plantar árboles o jardines, memoriales en cementerios, como símbolos vivientes de resurrección. El santo veía belleza teológica profunda en plantar semilla que muere en tierra, pero brota en vida nueva. Paralelo directo con el misterio de muerte y resurrección que el cementerio cristiano proclama cuando plantamos árbol, en memoria de ser querido fallecido, especialmente si lo hacemos en ceremonia que incluye oración y reflexión sobre promesa de resurrección. Creamos símbolo viviente que crece y florece año tras año, recordándonos que muerte no es fin, sino transformación a vida más plena. El Padre Pío también apreciaba que árboles y jardines en cementerios transforman lo que podría ser lugar desolado de muerte, espacio de belleza natural que invita a contemplación serena. El santo sugería que cuidar de estos árboles y jardines puede convertirse en práctica espiritual regular que combina trabajo físico con oración contemplativa, similar a trabajo de monjes en jardines monásticos. Cada visita para regar, podar o simplemente disfrutar la belleza del jardín se convierte en oportunidad de recordar al difunto y orar por su alma, mientras simultáneamente nuestra propia alma es nutrida por contacto con belleza natural que refleja creatividad de Dios. El santo capuchino también abordaba la cuestión de exhumaciones y reubicaciones de restos cuando cementerios necesitan ser movidos o cuando familias desean consolidar tumbas familiares. El Padre Pío enseñaba que, aunque esto puede parecer perturbador, la Iglesia permite estas prácticas cuando hay razones legítimas, siempre que se hagan con máximo respeto y reverencia por los restos humanos. El santo explicaba que cuando reubicación es necesaria, debe ser acompañada de oraciones apropiadas y, idealmente, bendición sacerdotal tanto en el momento de exhumación como en reentierro en nueva ubicación. El Padre Pío también enseñaba que estas ocasiones, aunque tristes, pueden ser oportunidades de reunir familia nuevamente para orar por el difunto, renovando memoria y compromiso de continuar orando por su alma. El santo también señalaba que relocación de restos nos recuerda vívidamente que nuestro cuerpo físico, por más que lo cuidemos en vida, eventualmente se reduce a huesos y ceniza, reforzando lección de desapego de materialismo y vanidad que el cementerio constantemente nos enseña. Al mismo tiempo, el cuidado reverente que tomamos incluso con estos restos descompuestos testifica nuestra fe en que estos huesos resucitarán gloriosamente en el último día, transformados en cuerpos glorificados que nunca más conocerán corrupción. El Padre Pío también enseñaba sobre importancia de incluir en testamentos y planificación de patrimonio provisiones para misas perpetuas o periódicas que serán ofrecidas por nuestra alma después de nuestra muerte. El santo explicaba que aunque confiamos en que familiares orarán por nosotros, la realidad es que con paso de generaciones, eventualmente nadie vivo nos recordará personalmente. Cuando establecemos fondo para misas perpetuas, aseguramos que oración más poderosa que la Iglesia puede ofrecer continuará siendo ofrecida por nuestra alma, incluso después de que último familiar que nos conoció haya
fallecido. El Padre Pío veía esto no como falta de confianza en familia, sino como caridad hacia nosotros mismos y hacia la Iglesia, proveyendo simultáneamente para nuestras necesidades espirituales futuras y para sostén material de ministerio sacerdotal. El santo también sugería que estas provisiones pueden incluir estipulaciones de que algunas misas sean ofrecidas por todas las almas olvidadas del purgatorio, extendiendo nuestra caridad más allá de nuestras propias necesidades para beneficiar a innumerables almas que no tienen nadie que ore por ellas. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos cementerios durante tormentas, nevadas o condiciones climáticas adversas, haciendo sacrificio físico adicional para estar presente, este sacrificio añade valor especial a nuestras oraciones. El Padre Pío explicaba qué facilidad con la que hacemos algo frecuentemente reduce su valor espiritual, mientras que sacrificio genuino aumenta ese valor. Cuando caminamos a través de lluvia o nieve para llegar a tumba de ser querido, mojándonos o pasando frío porque consideramos la visita suficientemente importante para tolerar incomodidad, este sacrificio físico se convierte en oración corporal que complementa nuestras oraciones verbales. El santo también señalaba que estas visitas en condiciones difíciles frecuentemente producen momentos de gracia especial, precisamente porque el esfuerzo requerido nos ha llevado más allá de zona de comodidad, donde operamos habitualmente. Hay algo en luchar contra elementos naturales para llegar al lugar de oración que purifica nuestras intenciones y intensifica nuestra concentración espiritual. El Padre Pío mismo frecuentemente visitaba cementerio en condiciones climáticas que habrían disuadido a mayoría de personas. Viendo estas dificultades como oportunidades de demostrar amor que no se detiene ante inconveniencias menores, el Padre Pío también enseñaba sobre práctica de llevar agua bendita al cementerio para bendecir tumbas de nuestros seres queridos. El santo explicaba que agua bendita es sacramental poderoso, que la Iglesia nos da para uso regular, no solo para ocasiones especiales, cuando bendecimos tumba con agua bendita. Mientras rezamos por el difunto, invocamos protección divina sobre ese lugar sagrado y sobre el alma del difunto. El Padre Pío sugería que esta práctica sea parte regular de cada visita al cementerio, al llegar con botella pequeña de agua bendita, rociar la tumba, haciendo señal de la cruz, mientras se reza oración breve, como por esta agua santa y por tu pasión preciosa. Señor Jesús, concede descanso eterno a tu siervo a nombre. El santo también enseñaba que agua bendita tiene poder de repeler influencias demoníacas, que a veces intentan operar incluso en cementerios, especialmente en áreas donde están enterradas personas que murieron en pecado grave o que practicaron ocultismo. Aunque estos casos son relativamente raros, el Padre Pío aconsejaba que bendición regular de tumbas con agua bendita crea escudo espiritual de protección que mantiene estas influencias negativas a distancia. El santo capuchino también abordaba la cuestión de cementerios que han sido profanados por vandalismo, satanismo o violencia. El Padre Pío enseñaba que cuando cementerios sufren estas profanaciones, no solo dañan propiedad física, sino que causan heridas espirituales que necesitan sanación mediante oración intensa y ritual sacramental apropiado. El santo aconsejaba que comunidades que experimentan tales profanaciones deben responder no solo con medidas de seguridad física, sino con servicios de reparación donde comunidad cristiana se reúne en el cementerio para orar, pedir perdón por pecados de profanadores y reconsagrar el espacio sagrado. Idealmente, sacerdote debe realizar ritual de bendición que incluye aspersión generosa con agua bendita y oraciones específicas de exorcismo del lugar, si la profanación incluyó elementos satánicos. El Padre Pío también enseñaba que estas ocasiones dolorosas
pueden convertirse en oportunidades de testimonio público poderoso cuando cristianos responden a odio con amor, a violencia con oración y a profanación con reconsagración. Esta respuesta espiritual frecuentemente tiene impacto más duradero que cualquier respuesta puramente legal o punitiva. El Padre Pío también enseñaba sobre importancia de mantener tradiciones de luto apropiadas que incluyen visitas regulares a cementerio durante el primer año después de muerte. El santo reconocía que culturas católicas tradicionales tenían sabiduría en sus prácticas de luto estructuradas. Período de luto intenso inmediatamente después de muerte, seguido por transición gradual durante año completo, marcado por visitas regulares a tumba en fechas significativas. El Padre Pío veía que cultura moderna que presiona a personas a superar pérdida rápidamente y volver a funcionamiento normal es psicológica y espiritualmente dañina. El proceso de duelo saludable requiere tiempo, y visitas regulares al cementerio durante este tiempo sirven propósito terapéutico importante además del espiritual. Dan estructura al duelo, proporcionan lugar físico donde emociones pueden ser expresadas apropiadamente y marcan progreso gradual a través del dolor hacia aceptación pacífica. El santo también enseñaba que estas visitas regulares durante el primer año ayudan a asegurar que el difunto recibe oraciones intensivas, precisamente cuando más las necesita, durante su probable permanencia en el purgatorio. El santo capuchino también revelaba que cuando visitamos cementerio en compañía de otros, especialmente en grupos familiares o comunitarios, la dinámica espiritual es diferente y en algunos aspectos más poderosa que visitas solitarias. El Padre Pío explicaba que cuando dos o más se reúnen en nombre de Cristo, Él prometió estar presente de manera especial. Cuando familia se reúne junto a tumba de ser querido y ora unida, esta oración comunitaria tiene poder amplificado que supera suma de oraciones individuales. El santo también señalaba que estas reuniones familiares en cementerio sirven propósito importante de fortalecer lazos familiares entre los vivos mientras honran a los muertos. Compartir memorias del difunto, consolar mutuamente en duelo compartido y renovar compromisos de mantener valores familiares que el difunto representaba. Todos estos son frutos valiosos de visitas grupales. El Padre Pío también enseñaba que para familias dispersas geográficamente puede ser hermoso establecer tradición de reunión anual en el cementerio, donde todos hacen esfuerzo de regresar para día específico cada año, combinando visita a tumbas con comida familiar y tiempo de reconexión. Esta práctica mantiene viva memoria del difunto mientras fortalece red familiar de los vivos. Al concluir esta exploración exhaustiva y final de las enseñanzas del Padre Pío sobre lo que sucede al alma cuando visitamos tumbas, vemos que el santo nos ha revelado dimensiones extraordinariamente ricas de esta práctica que nuestra cultura secular ha empobrecido trágicamente. Para el Padre Pío, cementerio no es simplemente lugar de tristeza y finalidad, sino espacio sagrado, donde velo entre lo visible y lo invisible se vuelve particularmente tenue, donde podemos tocar misterios de muerte y resurrección de manera tangible, donde la comunión de santos se hace real mediante encuentro de oración entre vivos y muertos. Cada visita al cementerio es oportunidad múltiple a consolar y liberar almas en el purgatorio, fortalecer nuestra propia esperanza en resurrección, confrontar saludablemente nuestra mortalidad, cultivar desapego de lo temporal, profundizar nuestra confianza en providencia divina, mantener lazos transgeneracionales, prepararnos para nuestra propia muerte y participar activamente en economía de gracia que caracteriza el cuerpo místico de Cristo. El Padre Pío nos invita a recuperar esta práctica, no como obligación pesada o ritual vacío, sino como privilegio precioso y oportunidad de participar en intercambio de amor y oración que trasciende fronteras de vida y muerte. Cuando visitamos tumbas,
con corazón de fe, esperanza y caridad que el santo nos enseña. Estas visitas se convierten en peregrinaciones sagradas que nos transforman espiritualmente, benefician inmensamente a aquellos por quienes oramos, y dan gloria a Dios quien venció la muerte y nos prometió que viviremos eternamente en Él, aunque las oraciones y el ejemplo del Padre Pío nos inspiren a abrazar fielmente esta práctica santa, transformando nuestras visitas a cementerios de rituales culturales en encuentros espirituales profundos que fortalecen nuestra fe en promesas de Cristo y nuestra participación en comunión eterna de santos, que es destino glorioso de todos los que mueren en gracia de Dios.